Yo creo que ahorita que mencionabas que esas secciones son parecidas a una bendición patriarcal, que nos ayudan a ver qué bendiciones vienen, ¿no?, hacia adelante, o cuáles son las de ahorita. Pero también creo yo que si ellos en esa época oscura leyeran otra vez esta sección, hubieran dicho, oye, si se cumplió esto de que como no me arrepentí, pierdo todo eso. O sea, también a veces te puede ayudar a ver lo que no has obtenido porque tú no te has esforzado, ¿no? Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. ¿Cómo se mide el valor de un hombre? Algunos dirán que por su éxito financiero, por la cantidad de dinero que tienen en su cuenta de cheques. Otros en cuanto a la influencia que pueden llegar a tener en las demás personas. Otras personas miden su valor en el conocimiento y en los logros académicos, en títulos, como los científicos que pueden cambiar el curso de la historia de la vida. En el deporte, si rompiste algún récord o si eres parte de algún equipo profesional. Incluso en las redes sociales, el valor de un hombre puede medirse por el número de seguidores y la influencia que pueden tener en la vida de los demás. Ante los ojos de Dios, la respuesta es clara y sencilla, y Él nos recuerda que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Bueno, pues queremos darle la bienvenida a este episodio 9, titulado El valor de las almas es grande. Eduardo, nos da mucho gusto que puedas acompañarnos y estemos aquí en este nuevo episodio. Gracias. De vuelta otra vez. Y bueno, pues vamos a ver hoy la sección 18 de Doctrina y Convenios, que como platicábamos es una revelación dada a Oliver Cowdery y a David Widmer. Así es. Donde vienen algunos aspectos muy importantes que para nosotros son igual de válidos y necesarios. Y yo creo que aquí lo primero es pues leer esta escritura que se encuentra en el versículo 10 y dice que es el nombre, ¿no?, de esta lección. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y entonces a mí me recordó, Adriana, este mensaje que se hizo muy comentado de Elder Uchtdorf, que se llama Ustedes son importantes para él, donde dice: esta es la paradoja del hombre. Comparado con Dios, el hombre no es nada. No obstante, somos todo para Dios. ¿Cómo es que este versículo, Adrián, nos ejemplifica esto que dice Elder Uchtdorf? Pues básicamente nos está diciendo que si nosotros comparamos nuestro poder o comparamos nuestra fuerza, nuestra inteligencia, no podemos llegarle ni siquiera a los talones a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es un ser perfecto, exaltado. Sin embargo, nosotros, siendo seres imperfectos, siendo seres que requieren de arrepentimiento, pero también sus hijos, somos quienes tienen toda su atención y todo lo que Él hace gira en base a ayudarnos a nosotros. Exactamente. Todo el plan, el evangelio, su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es decir, todo lo que vemos, las revelaciones, la doctrina, todo está enfocado en esto. Y me gusta esta paradoja porque, por un lado, nos dice, a ver, espérate, cálmate. Eres bueno, eres muy inteligente, lo que tú quieras, pero si te comparas, no eres nada, ¿no? Uh-huh. Decía Juan, del que no soy digno de atarle la cuerda a los zapatos, ¿no? Pero por otro lado, muchas veces ese pensar nos hace sentir que no valemos nada. Entonces, si yo no valgo nada, si yo no soy nada, pues yo no importo. Y entonces ahí entra el otro concepto. No, tú eres todo para Dios. Tú eres lo más importante. Y ahorita que tú decías esto de cómo se mide el alma, el valor de alguien, yo creo que aplicándolo a términos muy cotidianos, es bien fácil esa asignación que le damos al valor de alguien. Muchas veces cuando tú ves a alguien en la calle
en estado de indigencia, a veces puedes pensar, como dice Mosía, bueno, pues algo hizo para estar ahí. Ujú. No por bueno. Lo culpamos de su destino. Exacto. Y entonces incluso llega el punto donde ni los miramos porque consideramos que no hay nada que hacer, esa persona ya está perdida, ¿no? Sin embargo, me pongo a pensar mucho qué hacía el Salvador Jesucristo. Y él era criticado por ir con los marginados, ¿no? Comía con los pecadores, comía con los publicanos que eran odiados por ser traidores. Comía y convivía con lo peor de lo peor. Y hubiera sido muy fácil para él sentarse en la corte de Herodes, sentarse con todos los buenos, ¿no? Y entonces, ¿qué crees tú, Adrián, que es lo que hizo que él fuera contra la corriente? ¿Qué le motivaba a él a hacer eso? Pues definitivamente el amor que tenía para cada uno de los hijos de Dios. Él entendía que la expiación es universal y que ese sacrificio que él iba a hacer y que el evangelio es para todos. Y Eduardo, muchas veces en nuestra vida, aunque reconozcamos que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, sesgamos para quién es el evangelio. Cuando podemos darle una referencia a los misioneros, muchas veces queremos encontrar a una persona que ya esté viviendo los principios que se enseñan en el evangelio, como la palabra de sabiduría, la ley de castidad y todas estas leyes que sea más fácil la transición. Exactamente. ¿Sí, no? Y muchas veces dejamos de la lista a personas que son muy buenas, pero que necesiten alguna transición de arrepentimiento. ¿Y qué error estamos cometiendo? Cuando vemos el ejemplo de Jesucristo, que Él iba con las personas más humildes o los más pecadores, era porque era quien realmente necesitaba una transformación en su forma de vivir. Y es a quienes más beneficio puede traer el evangelio. Sí, y de hecho, la otra vez fui a tu barrio y el presidente del quórum estaba analizando este concepto de ministrar, ¿no? Y con su característico estilo amoroso, pero duro y a la cabeza. ¿El que está ahorita o el que está ahorita? Ah, ok. Y entonces, saludos a los dos. dijo, es que si no nos importa ir a ministrar, es porque no amamos a Dios lo suficiente. Uh-huh. No dijo no amamos a las personas, dijo no amamos a Dios. Y entonces creo que eso es algo clave para entender este concepto del valor de las almas. Y nos pone un ejemplo, a mí me parece como una manera un poquito exagerada, pero para que podamos entender esto. Y vamos a leer el versículo 15 y 16, Adrián, si eres tan amable. Sí. Para dar un ejemplo de este concepto de el valor del alma. Okay. Dice versículo 15 y 16. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. 16. Y ahora, si vuestro gozo será grande con una alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. Entonces, realmente imagínate, todos los días si trabajaras y te pone el peor escenario posible, pues imagínate que nomás uno, pues con uno tienes, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el valor del uno o el valor del individuo en el plan de salvación porque hay muchísimos ejemplos de esto. El Señor deja las 99 por ir por una. Que yo siempre he dicho que en términos financieros, pues te sale, es merma, ¿no? Y te salen las cuentas. Pero para Él no. Cuando la mujer toca el manto y Él va en una multitud y dice, alguien me ha tocado, dice, ¿no? Cuando me gusta también mucho en Tercer Nefi, cuando Él viene y eran como 2,000 almas y dice que hasta que cada uno tocó y pudo saber, entonces ya, siguió el siguiente paso. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros, Adrián, en nuestro día a día, en nuestra cosa cotidiana? ¿Cómo podemos aplicar este concepto de que el valor de las almas es grande a la vista de Dios? Pues yo creo, como decía nuestro amigo Enoch, quien es a quien te referías ahorita,
si no estamos cumpliendo con nuestras asignaciones de administración, entonces no estamos amando a Dios lo suficiente. Tenemos que demostrar el amor a Dios a través de los principios y la aplicación de esos principios en nuestro diario vivir. Ya le hablé, ya le marqué. Una de las familias que yo visito tiene un par de semanas que no hemos sabido nada de ellas. Y entonces mi presidente ya me habló y me dijo, Adrián, no hemos sabido nada de esta familia. Y entonces yo ya me comprometí a contactarlos, ¿verdad? Y entonces, a través de nuestros llamamientos, ayudar a los demás a ministrar y también haciendo nuestras asignaciones de ministración. Y te quiero contar algo, Eduardo. Hay una canción muy popular dentro de la iglesia que se llama Te hallaré, mi querido amigo, que hace referencia a estos pasajes de las Escrituras donde habla en cuanto al valor de las almas. Y pues ahí les va un relato, ¿no? Misional, por supuesto, porque esto se presta mucho para la misión. Cuando yo preparaba mis papeles para la misión, escuchaba constantemente esta canción para inspirarme, para entrar en ese mood misional, ¿verdad? Y yo realmente sentía que tenía que encontrar que le había prometido a alguien predicarle el evangelio. Y esto puede ser cierto o no, ¿verdad? O sea, pudiste haberle prometido a alguien o no, pero yo realmente sentía que me identificaba. Y entonces, cuando yo mando mis papeles para la misión, me llegan con una fecha para febrero. ¿Okay? Y entonces, yo sentía en mi corazón que tenía que irme antes. Y era algo que tenía muy, muy dentro de mí. Y lo había externado ya con el presidente de Estaca y con mi obispo y con mis papás. Y entonces, cuando me llega mi llamamiento y lo abro y veo que es hasta febrero, siento pesar. Y entonces me dice mi papá, que estaba con el presidente de Estaca en ese momento, ¿sabes cuándo te vas? Digo, pues aquí dice que en febrero. Dice, no, te vas ya. Te vas en una semana. Y entonces en noviembre me fui al CCM y llegué en diciembre a la misión. Y en todo diciembre no pudimos encontrar a nadie para predicar. Y yo me sentía un poco decepcionado. Sentía que el sentimiento que había tenido era incorrecto, que realmente no le había prometido nada a nadie. Todavía me quedaban 1 año y 23 meses, ¿no? y 11 meses. Pero en enero estábamos caminando, mi compañero Elder Smith, y entonces sentí el Espíritu como pocas veces lo he sentido en mi vida. Y regresamos a una casa y en esa casa tocamos la puerta y nos recibió un hombre ya mayor, 77, 78 años, Demetrio González Leal. Y compartimos eventualmente los 6 mensajes, las 6 charlas que había antes. Él se bautizó a las 2 semanas de haber tocado su puerta. Y fue para mí encontrar a mi amigo, Demetrio. Y entonces después vinieron los cambios de compañeros y mi compañero se fue y llegó otro compañero. Y entonces Demetrio me decía, tú no te vas a ir de aquí hasta que yo me vaya. Entre broma y broma, y le explicábamos que nos cambian constantemente. Ya se me fue el güerito, me dice, pues que se me quede el mexicano. De compensación. Y entonces pasaron 6 semanas más y vinieron los cambios. Y me tocó mi cambio. Y fuimos a despedirnos del hermano Demetrio. Y el hermano había fallecido ese día. Wow. Y yo sé que tenía que ir a encontrarle. Mi cambio llegó a principios de febrero, cuando yo apenas debería estar entrando al campo misional. ¿Y cómo fue el cambio de que se adelantó? O sea... Pues mi presidente habló y les pidió ahí a las autoridades que me mandaran antes. Qué bueno. Y yo estoy bien agradecido por esa oportunidad que tuve de conocerle a él. Ha marcado mi vida en muchas maneras y yo espero y sé que algún día lo podré ver a los ojos y le dije, te encontré, mi querido amigo Demetrio. Y entonces, sí es literal la escritura cuando dice, aun cuando fuera uno, ¿no? O sea, incluso si ese hubiera sido tu único, por así decirlo, fruto,
habría valido la pena completamente, ¿no? Sí, eventualmente encontré a más personas a quien predicar y compartir el evangelio, y muchos de ellos están guardados en mi alma, en mi corazón. Con muchos de ellos tengo contacto todavía, gracias a las redes sociales. Pero específicamente, Demetrio, yo siento que fue la razón por la que yo sentía que tenía que estar en la misión. Ya lo demás fue plus. Fue plus. Y fíjate que gracias por compartir eso, porque creo que a veces se nos olvida las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, en tu caso fue como misionero, y también sucede muy a menudo en nuestra propia familia, donde es más difícil porque tú estás bien, tú sabes, tú los ves, tú conoces todo, y a veces es un poquito más difícil porque suele ser un poquito más rasposo el asunto, ¿no? Hay más convivencia, más fricción. Pero yo creo que también podemos aplicar esto, como tú lo mostraste, en un llamamiento, pero también recordar el valor de las almas que tenemos a veces, que se nos dan en forma de nuestra pareja, de nuestros hijos, nuestros hermanos, que no perdamos de vista que ahí es donde tenemos que aplicar también esos principios, ¿no? Muchas veces, Eduardo, nos enfocamos en aplicar la doctrina de Cristo y se nos olvida aplicarla como Él la aplicaría. Y permitimos que el problema sea más importante que la persona. Exacto. Y yo creo que aquí aplica muy bien también esta parte, que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. ¿Cómo estamos llegando a ellas? Y bueno, para continuar un poquito con este tema, me gustaría ahora tocar el punto de Doctrina y Convenios 18, del 11 al 18, que se llama El Señor se regocija cuando me arrepiento. Y esto va muy de la mano con lo que ahorita decías, que somos todo para Él, ¿verdad? Yo creo que es importante analizar lo que significa regocijar y lo que significa arrepentimiento para poder entender esta parte, que el Señor se regocija. Regocijo significa alegría profunda y eterna, porque un hijo de Dios ha elegido regresar a Él. El mismo gozo que enseñó Jesús en la parábola del hijo pródigo. Hay alegría en el cielo por cada alma que se arrepiente. Esto nos muestra cuánto nos ama Dios y cuánto valemos para Él. Al arrepentirnos, no solamente va a cambiar nuestra vida como tal de personas individuales, sino que le damos al Señor una razón para alegrarse, porque estamos eligiendo volver a su presencia, y eso tiene eco en muchísimas más personas. Tus hijos, tu pareja, tus nietos, amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué significa arrepentimiento? Eduardo, para ti, arrepentimiento, si tuvieras que explicárselo a alguien de 5 años, ¿qué le dirías? Pues es cambiar mi manera de pensar y de actuar. Okay. Exactamente, arrepentimiento significa un cambio en el modo de pensar, pero un cambio en el corazón también. Lo cual significa adoptar una nueva actitud ante Dios en cuanto a mí mismo y en cuanto a la vida en general. Que es lo que dice el presidente Benson, ¿no? Que cuando ya dejamos de ver los mandamientos como una carga, cambia nuestra vida, ¿no? Completamente. Así es, porque el arrepentimiento nace o debe de nacer del amor a Dios, y el deseo sincero debe de ser sus mandamientos. Y no muchas veces, como nos sucede, que viene el arrepentimiento a causa de los efectos de haber pecado. Como quiera que sea, se vale arrepentirse, pero debemos de hacerlo por amor a Dios y por amor a sus mandamientos. Y bueno, curiosamente en la sección 18, es una versión corta, cerca de 20 y tantos versículos, la palabra arrepentirse y arrepentimiento se menciona 6 veces. Vamos a enumerar, Eduardo, algunas de estas partes. En el versículo 9 dice: y ahora he aquí, te hablo a ti, Oliver Cowdery, y también a David Whitmer, por medio de mandamiento, porque he aquí os mando a todos los hombres en todas partes que os arrepintáis. Versículo 11, hablando de la expiación, dice: sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a él. Versículo 12, y ha resucitado entre los muertos para atraer a todos los hombres a él mediante las condiciones del arrepentimiento.
Versículo 13, 14 y 15 continúa hablando menciona las palabras arrepentimiento. Y bueno, estos versículos resaltan, Eduardo, que el arrepentimiento no solamente es un principio del Evangelio, es parte de los primeros principios, ¿verdad? Pero no solamente es eso, es también un mandamiento divino. Nosotros no podemos disfrutar de las bendiciones de la expiación si no pasamos por este trago amargo que normalmente es el arrepentimiento. El Señor pone un énfasis especial en el capítulo 18 en cuanto al arrepentimiento, y esto definitivamente no es casualidad. Él habla del valor de las almas y que su obra se centra en cambiar a las personas y progresar continuamente para regresar a la presencia. Sí, el valor de las almas es grande a la vista de Dios, y esas almas necesitan arrepentimiento para regresar nuevamente con Él. Una transformación. El arrepentimiento como tema central del capítulo 18 junto con el valor de las almas es algo muy curioso, Eduardo, cuando tú analizas la vida posterior de David Widmer y de Oliverio Cowdery. Yo siento que estas revelaciones que el Señor daba es algo similar a lo que hoy conocemos como nuestra bendición patriarcal. Cuando recibimos la bendición patriarcal, la leemos y vemos cosas que podemos aplicar ya, ahorita, y también vemos cosas que debemos de aplicar durante el resto de nuestra vida, o inclusive promesas que no se cumplirán hasta después de esta vida. Y es muy curioso cómo este mandamiento de arrepentirse deberían de aplicarlos ellos en un futuro también en su vida. Por ejemplo, Oliver Cowdery en 1938, debido a algunos desacuerdos con líderes, ya aún con José Smith viviendo, hicieron algunas acusaciones en su contra y fue encontrado culpable y fue excomulgado. Durante años vivió alejado de la iglesia, pero con el tiempo y gracias a estos llamados que él recibió en esas revelaciones, él se arrepintió sinceramente y en 1848 buscó la reconciliación con los santos y fue rebautizado. Antes de su muerte, en 1850, testificó públicamente de la veracidad del Libro de Mormón y en su tiempo y de su testimonio como testigo de las personas que vieron el Libro de Mormón. Y bueno, él aprendió de esta lección y él se arrepintió. David Widmer nunca regresó a la iglesia. Y eso es algo muy curioso, como alguien que recibió un testimonio de esta magnitud, de ver a un ángel, de ver las planchas, decidió alejarse y su orgullo no le permitió regresar a la iglesia. Él fue excomulgado en 1838 y sin embargo, Eduardo, nunca negó el testimonio que él dio en cuanto a la veracidad del Libro de Mormón. Él muchas veces reafirmó que había visto las planchas de oro y al ángel Moroni. Qué curioso porque una de las cosas principales con David Widmer, que lo habíamos hablado antes, es de que él era un crítico de José Smith. Entonces, qué curioso que no puedas conciliar el concepto de que es verdadero, pues entonces el profeta que lo tradujo es verdadero. O sea, debería ser algo como consecuencia. Pero como dices tú... Causa y efecto. Causa y efecto. Pero algo muy importante que hay que recordar es de que la fe es ese árbol, como dicen Alma, esa semilla que crece, te da fruto, más si desatendéis el árbol, se viene para abajo. Entonces, no es poco común ver esto que tú dices, alguien que entra, abraza el evangelio, tiene frutos y después se apaga por la negligencia. No porque la semilla no sea buena, sino por tu negligencia de no seguir nutriendo el árbol. Y en este claro ejemplo de Oliverio y de David, yo quiero resaltar algo muy importante, Eduardo. El arrepentimiento no solamente es para quienes escuchan el evangelio por primera vez, sino también para quienes hayan sido testigos del gran poder de Dios y que en algún momento se han apartado.
pensamos que nuestros líderes, por ser líderes o nosotros mismos, no vamos a necesitar nuevamente el dulce del arrepentimiento. Cuando vemos que personas que vieron al Ángel Moroni, que vieron las planchas, que tuvieron un testimonio adicional a su fe, de todas maneras necesitaron ese arrepentimiento. Entonces, tal como Oliverio y David, cada uno de nosotros tiene esa magnífica oportunidad de regresar a Cristo y sentir el gozo del arrepentimiento verdadero. Yo creo que el Señor se regocija con el arrepentimiento de sus hijos, porque es la manifestación de que nosotros también le amamos a Él y que amamos su evangelio y que entendemos el propósito de la expiación. Y si te vas todavía más reciente, el presidente Nelson dijo, tiene que haber un arrepentimiento diario, dice todavía, ¿no? Yo creo que ahorita que mencionabas que esas secciones son parecidas a una bendición patriarcal, que nos ayudan a ver qué bendiciones vienen, ¿no?, hacia adelante, o cuáles son las de ahorita. Pero también creo yo que si ellos en esa época oscura leyeran otra vez esta sección, hubieran dicho, oye, sí se cumplió esto de que como no me arrepentí, pierdo todo eso. O sea, también a veces te puede ayudar a ver lo que no has obtenido porque tú no te has esforzado, ¿no? Y de ahí la importancia de leer y releer y volver a leer las palabras de una bendición que está dirigida hacia nosotros. Y también de estudiar estas escrituras, porque aunque fue dado para ellos específicamente, también debemos de aplicar las escrituras a nosotros mismos. Así es. El arrepentimiento, Eduardo, nos permite avanzar con un corazón renovado. Tú puedes ver a las personas que en algún momento se han alejado de la iglesia y cómo su rostro cambia, se endurece y pierde esa luz que en algún momento tuvo. Y cuando regresan a la iglesia, esa chispa vuelve a sus caras nuevamente. El arrepentimiento es la certeza de que podemos cambiar y podemos cambiar diariamente y ser mejores en este proceso que nos va a refinar para ser dignos de regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. El presidente Boyka Packer dijo en una ocasión, la expiación sencillamente sana y lo que sana permanece sanado. O por lo menos así debería de ser. No debemos de estar arrepintiéndonos de algo que ya nos hemos arrepentido. Debemos de permanecer sanados, por lo menos en ese aspecto. Por supuesto que toda nuestra vida vamos a necesitar utilizar el arrepentimiento. De otra manera fuéramos elevados como el pueblo de Enoc. El arrepentimiento debe de ser para todos, no importa cuál sea tu llamamiento, no importa cuáles experiencias hayas tenido. Creo que siempre podemos encontrar algo de lo cual no hemos estado viviendo de acuerdo al Evangelio de Cristo y podemos pedirle perdón a Dios, aplicar la expiación y ser un poquito más dignos. Por último, quiero decir esto y quiero ser muy tajante. Debemos de dejar de temerle al arrepentimiento. Sí, es un proceso que causa dolor, pero al final del día es una oportunidad de encontrar verdadero gozo. Cada vez que elegimos volver a Cristo, invitamos a su amor y a su poder a nuestra vida, y eso no puede más que traernos gozo verdadero y duradero. Y fíjate que ahorita mencionabas tú, es algo muy más dramático, ¿no? Cuando alguien se aleja y pasa tiempo y lo regresa. Pero incluso el que siempre ha estado, por ejemplo, en mi caso, el arrepentimiento me ha ayudado a cambiar a pesar de que tengo toda mi vida en la iglesia. O sea, porque una cosa es de que estés activo, pero al ir entendiendo tú, empiezas a hacer esos cambios, empiezas a mejorar y entonces se vuelve, como dice el himno, más santidad dame. Uh-huh. A lo mejor yo no estoy como el hijo pródigo perdido en otro país extranjero, pero a lo mejor, aun cuando voy a la capilla, tengo mis cosas ahí que ahí las voy guardando, que se van acumulando. Entonces, debemos de dejar de ver el arrepentimiento, como dices tú, como algo negativo, como algo catastrófico,
como ese botón de pánico cuando ya se va a explotar la nave, ¿no? O sea, es más bien algo que se progresa poco a poquito y vas cambiando. Y cuando menos piensas, has logrado algo bien grande, ¿no? Entonces yo creo que a medida que apreciemos la ordenanza de la Santa Cena, a medida que conozcamos al Señor a través de las Escrituras, podemos tener esos momentos de decir, tengo que cambiar porque esto agrada a Dios. Así es. Eduardo, pues yo creo que esos dos temas son muy importantes que los podamos analizar con nuestra familia, que los podamos analizar de manera personal con nuestro estudio. El escuchar este podcast no sustituye nuestra educación, nuestra plática que debemos de tener con nuestra familia. Y son temas muy importantes que como padres tenemos que tocar con nuestros hijos. Hacerles saber que son grandes almas de valor a la vista de Dios. Y pues, fiel a la tradición, si llegaste hasta aquí, te invitamos a que puedas comentar puedas comentar aquí en los comentarios con algún emoji. ¿Cuál te gusta, Eduardo, que comenten? El signo de dólar ahí, ¿no? De dinero. Para Del ver el valor. valor. Así De es. valor, muy bien. Pues les agradecemos mucho por habernos visto y nos vemos la siguiente semana con el capítulo de Doctrina y Convenios, sección 19. 19, buenísimo. Nos vemos. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.